Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche y que juntos sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor para este momento. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por tu fidelidad, tu bondad. Te agradecemos porque tus bendiciones, Señor, son múltiples para nuestras vidas. Señor, ayúdanos siempre a tener un corazón agradecido, a disfrutar de las cosas mínimas o también de las grandes cosas que tú nos regalas. Señor, en esta noche pedimos de tu dirección, que nos dirijas, que nos ayudes a entender y a comprender tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en Romanos capítulo 7. Quisiera que volvamos a leer del versículo 14 al versículo 25. La palabra de Dios dice de esta manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quisiera seguir hablando en esta noche sobre el verdadero yo. Y hemos visto algunas cosas ya interesantes, ¿no? Pablo habla de lo íntimo de su ser y que él se deleita en la ley. Y esto es como decir en lo íntimo, en lo secreto de mi corazón o en mi verdadero yo, ¿no? Él se deleita en la ley.
Pablo está reconociendo aquí que todos somos conscientes también de esos deseos contradictorios con los cuales tenemos que luchar. Tenemos en cierto sentido múltiples yo, ¿no? A veces queremos ser esto, a veces queremos ser aquellos. Moralmente la mayoría de la gente se siente dividida entre diversos yo. Y la pregunta entonces que todos enfrentamos, o las preguntas que se enfrentan, es tengo deseos contrarios, tengo deseos o tengo múltiples yo. ¿Cuál es mi verdadero yo, no? ¿Qué es lo que más quiero? Y surgen, creo yo, estas preguntas importantes que surgen, ¿no? Un cristiano que tiene una transformación en su identidad, como lo vimos en el capítulo 6, un cristiano realmente busca a Dios, ama su ley, su santidad, y aunque el pecado permanece en mí con mucha fuerza, ya no controla la personalidad de mi vida. Todavía no puede llevar a desobedecer, el pecado ya no puede llevar a desobedecer a Dios, pero en el presente la conducta pecaminosa va en contra de nuestra más profunda comprensión de nosotros mismos. Inclusive en la derrota, el cristiano también tiene un cambio de conciencia, el yo, el verdadero yo, el que ama la ley. Vemos entonces estos diversos yos en las palabras de Pablo. Vemos que hay una doble advertencia y a la vez un maravilloso consuelo para nosotros. En primer lugar, nadie avanza tanto en la vida cristiana como para ya no ver su pecado. Aquí está hablando el apóstol mismo, ¿no? Y creo yo que es algo a lo cual nosotros debemos de tomar en cuenta. Si alguna vez percibimos que estamos por encima del pecado o que somos inmunes a él, o si alguna vez sentimos que somos super cristianos, nos estamos engañando. Porque entre más maduros y espiritualmente expertos seamos, más vemos el pecado en nuestros corazones, ¿no? Yo ponía el ejemplo del conocimiento. Hay personas a veces que conocen poco y por lo poco que conocen creen que ya lo saben todo, ¿no? Pero aquella gente que profundiza, aquella gente que realmente se prepara en algún área, llegan a la conclusión que en realidad no saben nada, ¿no? Que lo que han descubierto, lo que han aprendido es poco, entran a un mar de conocimiento, ¿no? Y entonces creo yo que de esta misma manera es importante que nosotros, entre más busquemos al Señor, entre más maduros seamos espiritualmente, vemos más el pecado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Mientras más santos llegamos a ser, menos santos nos vamos a sentir. Esta no es una falsa humildad. Incluso cuando sabemos y vemos el progreso contra muchos malos hábitos, actitudes, y seremos más conscientes de las raíces de la rebelión, el egoísmo que todavía hay dentro de nosotros. Entre más santos somos, más lloramos por nuestra falta de santidad. Pareciera una contradicción, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo, creo que entre más maduros somos, más cerca del Señor estamos, nos damos cuenta más de nuestro pecado, ¿no? Y que necesitamos cada día más del Señor por nuestra falta de santidad. En segundo lugar, se nos advierte que nadie avanza tanto
como para ya no luchar contra el pecado. No puedo coincidir, pensar, el que alguien diga, bueno, ya no tengo que luchar contra el pecado, ¿no? Ya llegué a tal nivel de santidad, ya llegué a tal nivel de madurez espiritual que yo ya no tengo que pelear en contra del pecado. Todos, hermanos, tenemos que luchar en contra del pecado. Por mucho que aquellas personas pues se crean en otro nivel espiritual, tienen que luchar en contra del pecado. Se nos advierte entonces que nadie avanza tanto como para ya no luchar contra el pecado. Es muy interesante dar por sentado que lucharemos con nuestra naturaleza pecaminosa. De hecho, así como una osa herida, ¿no?, es más peligrosa que una osa saludable y feliz, nuestra naturaleza pecaminosa puede llegar a ser más fiera, activa, porque el nuevo nacimiento la ha herido. En este sentido, entonces, esa vieja naturaleza puede actuar como un animal herido, ¿no?, con más fuerza y con más intensidad. John Owen, hermanos, es un puritano del siglo XVII y escribió lo siguiente. Me llamó la atención, me gustaría compartirlo en esta noche. Como un hombre clavado en la cruz, el cristiano primero lucha y se esfuerza y clama con gran fuerza y poder, aunque conforme su sangre y sus energías se pierden. Sus esfuerzos se debilitan y disminuyen en intensidad. Así que cuando un cristiano lucha contra la lujuria o otro pecado, ese pecado lucha con gran violencia para desatarse. Grita con vehemencia e impaciencia para ser liberado y complacido. Y en el proceso de la muerte se puede retorcer con vigor y furia poderosa, pero termina al poco tiempo, especialmente si no se le dio la oportunidad de lograr su objetivo. Es interesante, ¿no?, cómo vemos aquí a John Owen en esa lucha, ¿no? Hay una lucha. Y mientras más está luchando en contra de un mal hábito, en contra de un pecado, la lucha va a ser fuerte, la lucha será intensa. Por otro lado, este pasaje también nos consuela, creo yo, en gran medida. Cuando luchamos con el pecado, es natural pensar que seguramente somos personas terribles o malvadas o inmaduras por tener semejante lucha, ¿no? Y alguien podría pensar, bueno, probablemente soy el único que está luchando en contra del pecado, en contra de pecados, ¿no? Pero esto creo yo que nos trae a nosotros, entonces nos trae consuelo al saber que todos, hermanos, estamos en una lucha en contra del pecado. Romanos 7 nos alienta en el sentido de que la tentación y el conflicto con el pecado, e incluso algunas recaídas en el pecado, son parte de la experiencia de ser un cristiano en crecimiento. Estamos en crecimiento. Estamos en una lucha constante. Inclusive a veces caemos y eso es parte de nuestra madurez y de nuestro crecimiento espiritual, que es importante tomarlo en cuenta. Esto quiere decir que el corazón cristiano clama por dos cosas a la vez, así como lo hace Pablo. En primer lugar, está el lamento desesperado de desaliento cuando consideramos nuestros propios esfuerzos y fracasos. Soy un pobre
miserable. Reina Valera del 60 dice, miserable de mí, ¿no? Miserable de mí, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando leemos bien la ley de Dios y cuando consideramos con toda honestidad nuestras vidas, solo podemos llegar a la conclusión de que somos miserables, ¿no? Cuando observamos nuestras vidas, cuando observamos nuestras caídas, cuando observamos nuestras luchas, cuando observamos, hermanos, nuestra falta de santidad, nuestra falta de compromiso con Dios, como Pablo lo expresa, ¿no? Que lo que tenemos que hacer no lo hacemos y lo que no tenemos que hacer, eso sí lo hacemos, y llegamos entonces a la conclusión, es decir, soy un miserable, ¿no? ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Si no aceptamos esto, nunca creo yo que comprenderemos la gloria del Evangelio. Se lo vuelvo a repetir. Si no aceptamos esto, nunca comprenderemos la gloria del Evangelio. Aquellas personas, hermanos, que se sienten en otro nivel espiritual, ¿no? Que creen que ya no luchan en contra del pecado, que se sienten inmunes, ¿no? Por su espiritualidad, por su madurez, por los niveles que ha alcanzado. Creo que no podrán comprender la gloria del Evangelio, porque la gloria del Evangelio solo la comprende el hombre y la mujer que conocen y que saben que son miserables. Nunca valoraremos verdaderamente el Evangelio de la justicia recibida por fe. Solo cuando nuestros corazones lloren de verdad por nuestra profunda miseria, podremos experimentar entonces la esperanza y la liberación y quitar la vista de nosotros y ponerla en lo que Dios ha hecho. Vuelvo a repetirlo, hermanos. Cuando entendemos que somos miserables, entonces nuestros corazones realmente lloran de verdad por nuestra profunda miseria, ¿no? Pero en ese momento creo yo que podemos experimentar entonces la esperanza y la liberación y quitar la vista de nosotros y ponerla en lo que Dios ha hecho. En lo que Dios ha hecho. Pero mientras nos sintamos buenos, mientras digamos, no, yo no tengo ningún problema con el pecado, ¿no? Mientras nos sintamos super cristianos, creo que no podremos entender la gloria del Evangelio, mis queridos hermanos. Porque entonces la vista está en nosotros, ¿no? En lo bueno que yo soy. En gracias a Dios que yo no peco como aquel, ¿no? Gracias a Dios yo no soy como aquel. Sino reconocer mi miseria. Que soy un miserable. Y que por lo tanto entonces la mirada no puede estar puesta en mí. Sino en Dios. Y en los méritos de su Hijo Jesucristo. Y eso nos da esperanza, hermanos, y eso nos da libertad. Esto da pie al segundo clamor del corazón del creyente. El clamor de la esperanza, ¿no? ¿Quién rescatará a Pablo y quién nos rescatará a nosotros? Y el versículo 25, hermanos, en la primera parte, es algo maravilloso. Leámoslo desde el versículo 24, ¿no? Y después leemos la primera parte del versículo 25. Miserable de mí. Y la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vea lo maravilloso del versículo 25, ¿no? En su inicio. Gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Creo que aquí podemos aprender, hermanos, de que por nuestros propios esfuerzos, y Pablo sabe que con sus propios esfuerzos él va a fracasar. Con mi mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado, dice el versículo 25. Y así, en un sentido, los versículos 24 y 25 miran hacia atrás a todo lo que se ha expuesto en la carta de Pablo y a la vez miran a lo que está por venir. En nosotros mismos, mis amados hermanos, no hay esperanza de salvación ni de obediencia alguna. Todo lo que somos y todo lo que hemos hecho merece juicio, porque en realidad nosotros somos miserables, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, todo lo que somos, todo lo que hemos hecho merece el juicio de Dios. Para nuestra salvación solo podemos ver al Hijo de Dios muriendo en una cruz por nosotros, como los mostró Pablo en los capítulos del 1 al 4. Aquí no existen hermanos supercristianos. Aquí no existen superapóstoles, superprofetas, super evangelistas, super pastores, super maestros. Todos, absolutamente todos, estamos en una lucha contra el pecado. Y si yo confío en mis propias fuerzas, en mis capacidades, creo que no voy a entender la gloria del Evangelio. Pero cuando reconozco que soy un miserable, ¿no? Que mi confianza no puede estar puesta en mí ni en nadie más, sino solo en Cristo Jesús. Y esto es lo maravilloso de estos textos, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él se lleva toda la gloria, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo. A Él es toda la gloria. Por eso es que nosotros no nos podemos robar nada de la gloria de Dios. Sería imposible que a través de nuestros medios, de nuestros recursos, pudiéramos alcanzar, ¿no?, la salvación. Todo es por nuestro Señor Jesucristo. Y creo yo, hermanos, aquí me gustaría resaltar algo y creo yo que es importante. Esto nos debe también ayudar a no poner nuestra mirada en el ser humano. Por supuesto, hay grandes hombres y mujeres de Dios, pero recordar, mis queridos hermanos, de que son también hombres de barro, hombres y mujeres de barro, que tienen una lucha, que también hay una lucha, que en cualquier momento también pueden caer, ¿no? Eso es parte, hermanos, de la historia de la iglesia. Hemos sido testigos, lo hemos visto, ¿no? Cuántos hombres y mujeres de Dios, que realmente son hombres y mujeres de Dios, en un momento se descuidan, ¿no? Caen en pecado. Pero nosotros no podemos tener puesta nuestra vista en ellos, nuestra confianza en ellos, diciendo es que ellos no nos van a fallar. Para nada. Si estamos haciendo eso, hermanos, nuevamente lo repito, no hemos entendido la gloria del Evangelio. Qué bueno que usted admire, ¿no?, a hombres, a mujeres de Dios, pero nuestra vista, nuestra confianza siempre, siempre debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo.
Y con esto voy concluyendo en esta noche. Para nuestra esperanza, solo podemos descansar, hermanos, en su justicia. Y me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En su justicia, no en la nuestra. Porque en nosotros, hermanos, no hay absolutamente nada bueno. Solo hay miseria, ¿no? Esto nos debe llevar a confiar en su justicia, como lo hemos visto en los capítulos 5 y 6. Y para nuestra obediencia, para cualquier cambio real, tendremos que depender no de nuestros propios esfuerzos, como lo ha manifestado el capítulo 7, sino de la obra del Espíritu de Dios, que transformará nuestras vidas y relaciones, como lo demostrará el resto de la carta a los romanos. Nosotros somos miserables, ¿no? Pero Dios no lo es. Él nos ha rescatado por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu. Él nos está transformando para que podamos gozar de Él para siempre. Y concluir, ¿no? Como lo hace el apóstol Pablo aquí en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En nosotros no hay nada bueno, solo hay miseria. Nosotros somos miserables, pero Dios no es miserable. Nuestra confianza tiene que estar puesta solo en Él. Nuestra mirada solo tiene que estar puesta en Él. Nosotros somos hombres falibles, ¿no? Constantemente en esa lucha. Estamos en un proceso de crecimiento. Y lo importante es que nuestra mirada siempre esté puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esto nos sirve, nos anima a cada día depender menos de mí y depender más de Dios. Saber que no es con mis fuerzas. Necesitamos de la ayuda del Señor y no confiar en mi justicia, porque en mí no hay justicia. Confiar en su justicia y en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Creo que estos pasajes, hermanos, nos llevan a reflexionar, ¿no? A reflexionar mucho, a poder ser sinceros delante del Señor, reconocer nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y decir: Señor, yo dependo de ti, dependo de tu justicia. Y ahí es cuando podremos entender entonces la gloria del Evangelio, que no es con nuestras fuerzas, sino que es con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu presencia, por tu fidelidad, porque estamos convencidos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Señor, rogamos y te pedimos de tu auxilio, que nos ayudes, Señor, a siempre tener nuestra mirada puesta en ti, nuestra confianza en ti. Porque el ser humano, por muchos títulos que se pueda poner o que tenga, sigue siendo un miserable y seguimos siendo miserables. Y no podemos depender de nuestra justicia, sino que siempre tenemos
que depender de tu justicia. ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiese existido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Pero gracias, Dios Todopoderoso, porque por medio de tu Hijo Jesucristo somos salvos, somos justificados. Ayúdanos, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras luchas, nuestras batallas. Te ruego, te pido, Señor, que te puedas glorificar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Glorifícate. Tú conoces las necesidades de mis hermanos. Tú conoces, Señor, los desafíos que tienen que enfrentar día con día. Yo te pido que te puedas glorificar, Señor. Dios Todopoderoso, te rogamos por este resto de semana, que nos guardes, que nos protejas de la mano del impío, de la mano del enemigo, de todo accidente, Señor. Glorifícate en todo lo que realicemos, en todas nuestras actividades. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos esta noche. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio y una bendición poderles saludar y que nos acompañen y seguir aprendiendo más de la palabra de Dios y alabar su nombre con todo nuestro corazón. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Nos ayuda bastante dejando su like, suscribiéndose, activando también la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartiendo estos videos. De esa manera nos bendicen mucho. Que Dios les bendiga y que les guarde, que tengan una feliz noche. Bendiciones.